Continuamos con el estudio de las normas jurídicas. Decíamos que el supuesto jurídico es la hipótesis normativa de cuya realización dependen las consecuencias de derecho. Pero ahora nos referimos a la validez de las normas jurídicas. La ley en términos generales es válida en materia federal si se ha previsto o sigue o está adaptada a los artículos 71 y 72 constitucionales, es decir, si siguió el proceso de creación de la norma, el IDASPI del que hablábamos en clase, iniciación, discusión, aprobación, publicación, sanción e iniciación de la vigencia, si ha seguido todo ese procedimiento para su creación. Por otro lado, el jurista Hans Kelsen decía que el derecho es un sistema escalonado de normas jurídicas, de estratos de normas jurídicas, donde cada norma tiene su fundamento de validez en la norma superior y esta en la norma superior y así hasta llegar a la Constitución. Y si nos preguntamos ¿por qué debemos obedecer la Constitución? Pues siguiendo las ideas de Kelsen, porque tiene su fundamento de validez en la Constitución anterior y así subsecuentemente hasta que Kelsen pone en la punta de la pirámide a la norma hipotética fundamental, que al hablar de ella, bueno, pues es una norma presupuesta, es una norma no querida, es una norma supuesta y creo que ahí es una de las principales quiebres de la teoría de Hans Kelsen. Les muestro aquí la pirámide de Kelsen, donde en la base de la pirámide tenemos lo que él decía que eran las normas jurídicas individualizadas, los testamentos, los contratos entre las partes, las sentencias. Esos contratos tendrían su fundamento de validez en el Código Civil para el Estado de Puebla, hablando en materia civil, en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que las facultades que no están previstas por esta Constitución a las autoridades federales se entienden reservadas a los estados. Constitución que a su vez tiene su fundamento de validez en la Constitución anterior y llegaríamos a la cúspide de la pirámide, que sería la norma hipotética fundante. Siguiendo con el pensamiento kelseniano, la lógica externa de la norma jurídica sigue ciertas reglas para este autor. Dice él, el fundamento último de la norma es una norma fundante básica o la que él llamó la norma hipotética fundamental, que es una norma supuesta y que con el tiempo hablaría del fundamento de la norma del derecho internacional. La segunda regla. Para demostrar el fundamento de validez de una norma se requieren reglas que en lógica se denominan reglas de construcción y en el derecho se conocen como de reconocimiento de validez normativa. Si la norma cumple las características requeridas para pertenecer al sistema. Otra vez, para demostrar el fundamento de validez requerimos reglas de construcción. ¿Y qué son las reglas de construcción? Son reglas de reconocimiento de validez normativa. Es decir, la norma cumplió con las características requeridas para pertenecer al sistema. En nuestro caso, si es norma federal, porque se creó de acuerdo con el procedimiento indicado por el artículo 71 y 72 constitucional, de acuerdo con el IDASPI. La tercera regla de la lógica externa de la norma jurídica sería: el sistema jurídico constituye una autorregulación perfecta. ¿Qué quiere decir? Para explicarlo, no necesitamos recurrir a fenómenos no normativos, ya sean naturales o sociales. Su punto de partida es la norma fundante básica. No necesitamos, según Kelsen, recurrir incluso a sistemas de moral. La norma es válida porque tiene su fundamento en una norma anterior que le da validez y esta en una norma de mayor jerarquía y así subsecuentemente hasta llegar a la cúspide, que es la Constitución, y arriba la norma hipotética fundante. El cuarto punto es: el sistema jurídico es una estructura normativa de carácter espiritual, es decir, constituye una unidad organizada. Por último, la norma es irreductible al hecho, es decir, la conducta humana real no da o priva de validez a la normativa del derecho.
el derecho tiene una realidad espiritual diferente a la social o a la natural. La norma jurídica como antijuridicidad. ¿Qué es una conducta antijurídica? Los hechos del mundo material resultan ajenos al sistema jurídico. La conducta antijurídica es la realización de una conducta contra lo previsto por una disposición normativa. Por otro lado, la conducta lícita es la autorizada de manera explícita o implícita por una proposición normativa, por una hipótesis jurídica. Y una conducta ilícita existe cuando hay una contradicción entre la norma y la conducta, o entre ella y la proposición normativa. En ese caso hablamos también de antijuridicidad. Hay tipos de proposiciones normativas, proposiciones imperativas y proposiciones instrumentales. Las proposiciones imperativas son las que establecen obligaciones determinadas a todo sujeto que se encuentra ante cierta situación. Aquí hablamos de proposiciones imperativas. Establecen obligaciones al que se ajuste a la hipótesis normativa. Y proposiciones instrumentales, las que establecen requisitos indispensables u obligaciones que deben cumplirse si se pretende producir determinados efectos jurídicos. Ejemplo de proposiciones imperativas: la violación a una norma penal. Todas las leyes penales que generalmente tenemos un concepto: comete el delito de robo, y al que cometa el delito de robo se le aplicará una sanción tal. Esa norma sería una norma imperativa. Un ejemplo de una norma instrumental sería los requisitos para formalizar un contrato determinado. Por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble en escritura pública. Si no cumplimos esas formalidades, bueno, pues ese es un tipo de norma instrumental. Son requisitos para que se realice determinado fin, es decir, para que tenga validez un contrato de compraventa de un bien inmueble. Ambas violaciones son actos antijurídicos y por lo tanto son objeto de una sanción. Hablemos, por otro lado, de la valoración de la conducta. Valoración de la conducta. No puede existir, o si existe, no tiene valor jurídico, un precepto autónomo con una función meramente indicativa de la conducta a seguir, ni una sanción que no haga referencia a su propio precepto. Es decir, necesitamos tanto la hipótesis normativa como su sanción y como la coacción, porque si solamente existiera la hipótesis sería únicamente una función meramente indicativa de la conducta. Norma sin facticidad. Para valorar la conducta, la valoración es el presupuesto necesario para aplicar la sanción, y para valorar se debe requerir o se debe recurrir a determinados presupuestos. Primero, el hecho de que la facultad valorativa se debe basar en la ley. Segundo, la persona que valora debe tener competencia material, territorial y personal para hacer dicha valoración. Y tercero, la actividad valorativa se debe llevar a cabo con base en procedimientos previstos también por la norma jurídica. Si el derecho positivo no prevé una sanción, estaremos en presencia de una norma jurídica imperfecta. Es decir, una norma imperfecta es aquella que no está prevista de sanción. Tenemos un ejemplo de ella en nuestro Código Civil poblano. Los niños están obligados a tener respeto y consideración a los padres, pero no existe una norma jurídica que aplique una sanción en caso de que los menores no cumplan con esa obligación de respeto y consideración a los padres. O el propio artículo 3º constitucional. La educación en México es obligatoria, pero no hay una norma que sancione a los padres que no pues le den o vean para la educación o la instrucción de sus hijos. Hasta aquí.